Hola amigos, bienvenidos a su programa Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud CITS, el espacio donde todos podemos aprender algo nuevo cada día. Los emprendimientos en este año 2026 van en aumento y una gran parte de ellos es realizada por jóvenes. Es por ello que en este episodio hablaremos de la economía en jóvenes emprendedores mexicanos, los problemas y retos que enfrentan, también cómo deberían reaccionar ante conflictos internacionales que afectan estos emprendimientos y en contraste, la manera en la que pudieran aprovechar los eventos de gran magnitud como la próxima Copa del Mundo o algunos otros eventos como la Fórmula 1 que se llevarán a cabo en algunas partes de nuestro país. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor en Políticas Públicas Armando González. Armando, bienvenido. Gracias. Quien es economista y especialista en desarrollo urbano y planeación estratégica, con más de 2 décadas de experiencia en el servicio público y la consultoría gubernamental. A lo largo de su trayectoria, el doctor Armando ha colaborado con instituciones federales y gobiernos municipales, principalmente en las áreas de economía. También ha sido consultor en proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en distintas regiones del país, así como docente universitario y conferencista en temas de administración pública, economía y en la Agenda 2030. Me platicaba hace un momento el doctor Armando que también ahora ha llegado a otros países a través de las redes, dando también trabajando en la academia. Entonces, bienvenido doctor Armando. Muchas gracias. A este espacio y te agradecemos tu presencia aquí. Voy a hablar como hablábamos en el doctorado, ¿no? Sí. Armando. Por favor. Entonces, en primera instancia, doctor Armando, antes de comenzar, pues sí me gustaría platicar un poco sobre el origen de la palabra economía. Okay. Digo, etimológicamente, yo veía que realmente viene de una palabra griega que es oikonomía, ¿no? Que significa administrar la casa. Administrar la casa, efectivamente, sí, pues tiene ese origen y prácticamente deviene del hecho de que todas las familias, todas las empresas, todos los gobiernos administramos recursos. Okay. Y administramos recursos que generalmente son escasos. Uh-huh. Y es de ahí deviene el que tengamos que tomar decisiones a partir de restricciones financieras. Okay. Si pudiéramos nosotros pues, tener a nuestro alcance pues, todos los bienes y satisfactores, pues no existiría la economía. Y precisamente de eso se encarga la economía, pues, de tomar las mejores decisiones al respecto de cómo poder hacerse de bienes, de productos, de satisfactores, en los 3 niveles. El nivel individual, el nivel de la familia, el nivel de las empresas y los mismos gobiernos, pues también. En los 3 niveles también, ¿no? Busquen cómo hacerse esos recursos. Sí, porque hay un nivel municipal, y estatal, nivel estatal y federal, ¿no? Entonces significaría gestionar los bienes. Gestionar bienes escasos, generalmente son escasos porque tienen asignado un precio. Y en ese sentido, como tienen asignado un precio, pues no todos tenemos acceso a poder adquirir ese servicio. Claro, y tenemos que priorizar. Priorizamos en función de nuestra renta, es decir, de nuestros salarios, de nuestras remuneraciones. Priorizamos pues qué sí podemos comprar y qué no podemos comprar. Claro. O qué posponemos. Sí. Digamos como, ¿qué es lo que te llevó en tu caso a estudiar la economía? Sí, fíjate que desde muy pequeño yo me preguntaba por qué había sociedades que podían tener o brindar mayores oportunidades a sus ciudadanos versus otras sociedades. Y descubrí que problemas cotidianos como pues la subida de precios, el desempleo, la falta de educación, todos estos temas pues tenían que ver con decisiones económicas. Esa parte, esos procesos
la economía te ayuda a entenderlos, y al final todo se traduce en decisiones económicas, y es por eso que me interesó meterme a la economía. Ya, en entenderla. Sí, entender esos procesos, el porqué de esos procesos. Ya. Eres, por lo que veo, bastante apasionado de este tema, ¿no? Sí. Lo platicábamos alguna vez en la universidad, en el doctorado. Pero ¿qué experiencias tienes, digamos, con tus alumnos, con el medio, los medios donde tú te has desarrollado? Fíjate que pues he tenido la oportunidad de desarrollarme en varios medios. El medio de la academia, donde tuvimos la oportunidad de conocernos, afortunadamente. Y pues ahí me ha dado mucha satisfacción que pues los egresados, los que alguna vez fueron mis alumnos, sí, pues han tenido bastante éxito en diferentes ámbitos, como empresarios, como mismos académicos, como gente de toma de decisiones en el sector público. Esa parte, digo, para mí me ha generado una satisfacción enorme. Algo que no nos enseñan, digamos, en las universidades es precisamente los aspectos financieros de la vida, ¿no? Es correcto. Yo no veo en las currículas, excepto en las de administración, las de contabilidad, etcétera. Finanzas, ¿no? Temas que estén relacionados con los aspectos financieros. Entonces, ¿cómo impacta la salud financiera en la calidad de vida de una persona? Digamos, ya que decimos que es administrar bienes de la casa. Sí, administrar bienes y que son escasos. Y eso no nos los enseñan desde la cuna, y es un tema que yo he pugnado. Hablaba ahorita de que pues, he estado en varios ámbitos, desde el lado de la academia, el lado de la capacitación, pues me he dedicado también a brindar capacitaciones sobre estos temas. Pero también, pues en mi calidad de servidor público, en donde he estado durante mucho tiempo, pues también he tratado de implementar o de construir esa necesidad que existe realmente de un país que tenga una formación y una educación en términos financieros y de emprendimientos. Pero esa educación para mí tiene que ser desde la educación básica. O sea, si no se hace desde la base, ya no funciona. Sí. Hay un economista, premio Nobel, James Heitman, que él decía que para que algo tenga realmente impacto en la sociedad, pues se tiene que construir desde las edades inferiores. Tempranas, la edad temprana. Y de ello ahí nace la necesidad de que pues nuestros niños y nuestros jóvenes pues puedan tener acceso a esa educación y a esa formación en emprendimiento y en educación financiera. Y hemos tratado de construir lo que, creo que lo vamos a platicar un poco después, pero la necesidad de una política nacional de educación financiera y emprendimiento en este país. Qué interesante. Ese es uno de los grandes retos. En algún momento estuvimos a punto de hacerlo, pero pues desafortunadamente pues hay vaivenes políticos, cambios de funcionarios y ya no se logró concretar, pero estamos en eso. ¿Y cómo has logrado combinar, digamos, tu trabajo en los aspectos, principalmente la economía, entre lo que es administración pública y la academia y el sector privado, digamos? Pues fíjate que ha sido pues muy enriquecedor, porque pues me ha facilitado el tener el contacto con el gremio del sector privado. Pues ahí es donde están las innovaciones, están las ideas, está lo en el desarrollo económico, ¿no? Y eso podérselos transmitir a las generaciones que se están formando y se están educando en las universidades, pues ha sido un gran privilegio que he podido yo acercarles de primera mano ese conocimiento. Y desde el ámbito público, pues también tener esa retroalimentación. Ahí es donde se forjan las decisiones. Ahí es donde se toman las decisiones que trascienden.
Y si puedes combinar esos tres aspectos, pues creo que puedes, tienes la responsabilidad social de poder generar algo importante, ¿no? Claro. Y eso, para mí es lo que me motiva y me da, la razón de ser, mi objetivo, mi propósito, va en eso, ¿no? De ahí nace tu concepto de que nos mencionaste antes, ahorita no lo anoté, pero que nos mencionaste que estabas desarrollando, ¿no? Sí. De hecho, mi tesis del doctorado, regresando un poco a mi propia formación, fue sobre una política nacional de educación financiera y emprendimiento. Y en algún momento, en algún espacio dentro del sector público, cuando estuve ocupando un puesto directivo en el área de planeación, en el Bansefi, que hoy es el Banco del Bienestar, pues ahí tuvimos la oportunidad, a través de recursos del Banco Mundial, de poner en marcha un programa piloto en las escuelas públicas de educación financiera y emprendimiento. Intervenimos en 2.500 escuelas con una currícula donde empatábamos sin alterar los contenidos formativos que ya tenía la currícula académica de los niños de kinder, de primaria y de secundaria. Montamos elementos de educación financiera y emprendimiento y el resultado fue fabuloso. O sea, desde los niños de kinder ya te sabían qué era el dinero, ya te sabían el concepto de una tarjeta de crédito, que no es cómo usarla, ¿no? Que no es de que pues, llegues tú al cajero y te va a dar dinero mágicamente, y que es el costo que eso tiene, cosas así que ellos no se habían enfrentado. Lo vivieron muy bien y tuvieron mucha asimilación de esos conocimientos, porque acompañado del apoyo que nos daba el Banco Mundial, pues venía una evaluación de impacto de los resultados de esa intervención. Claro. Y los resultados en la evaluación del Banco Mundial pues fueron bastante positivos. Y pues ahí se demostró que realmente si hacíamos esa política nacional sin cambiar los horarios, sin darles más chamba a los maestros, sino más bien traducir ciertos elementos que ellos de por sí iban a dar, pero ya con conceptos más de educación financiera y emprendimiento, el resultado a lo largo de una generación, a la vuelta de una generación, iba a ser bastante fuerte. Bastante bueno. Sí. Es decir, es algo que no tenemos, ¿no? Aprender no la educación financiera y luego también la motivación para emprender, que van de alguna manera ligados, ¿no? Sí, van ligados. Entonces, pero hablando de ti, más allá de los cargos, las certificaciones y todos los grados que tú tienes, porque leí tu currículum y a mí me impresionó, ¿cuál sería o cuál es tu propósito personal y profesional, pues, hacia el futuro, hacia adelante? Pues como bien indicas, más allá de de los reconocimientos, de las certificaciones, de todo eso, creo que está el formar nuevas generaciones con mayor capacidad de adaptarse a este mundo, ¿no? Este mundo que cada vez es más cambiante, que está cada vez más revolucionado en términos de lo que es verdad hoy. A la vuelta de 5 años ya se transformó totalmente, y creo que esa parte para mí es una motivación, y el poder construir, cuando tenga oportunidad de estar en el servicio público, pues esas políticas que generen bienestar para las familias, para las empresas, para todos, ¿no? Eso sería como mi propósito. Ya. Vamos a cambiar un poquito la temática para empezar a hablar sobre la economía en los jóvenes emprendedores. Doctor, en los últimos años obviamente hemos visto un aumento en los emprendimientos, principalmente en los jóvenes, lo cual nos lleva a pensar que se van a ir desarrollando nuevas y pequeñas micros, medianas y pequeñas y medianas empresas para abordar este tema. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, claro. Una es, ¿qué diferencia hay entre un negocio y un emprendimiento? Fíjate que
Un negocio generalmente se arma con la idea o la intención de generar ingresos, y generar ingresos en lo inmediato. Y un emprendimiento va más allá, busca innovar, busca resolver problemas y busca perpetuarse en un mayor largo plazo. Y esa es la diferencia, que a partir de ciertos procesos de innovación, en donde se busca insertar un nuevo proceso, un nuevo conocimiento, una nueva forma de entender ciertos problemas o de abordar la solución de ciertos problemas, pues el emprendimiento pues no es solo un negocio, va más allá de eso. Va más allá. Emprender es como crear algo nuevo, algo innovador, algo que sí, va a impactar dentro de la misma sociedad. Sí, la idea nace desde una visión innovadora y desde ahí busca crecer. Esa es la diferencia con el negocio, que un negocio pues lo puedes abrir ahorita porque tienes una necesidad de capital, de fondearte, de una renta de dinero, Ajá. sin necesidad quizás de pues verte en el largo plazo sosteniendo ese negocio, ¿no? Sí. Uh-huh. Digamos que yo puedo comprar este producto y revenderlo. Uh-huh. Como revenderlo, ¿no? Y es un negocio. Venderlo otra vez. Uh-huh. Eso es un negocio. Uh-huh. Un intercambio. Y es un negocio porque pues, a partir de la provisión de este bien o servicio, pues tú te haces llegar de recursos. Pero pues la idea ya si lo compras así y haces adaptaciones en el empaque, le cambias el colorcito a la tapa, ya ahí estás generando pues, ya ese una valor innovación agregado que pues puede ser. La idea es entonces darle un valor agregado. Es correcto. Y eso cambia desde luego el precio del producto, sí. Puede ser la calidad. Mejor, quizás no sé. le pongas aquí algunos contenidos, digo, tú eres el experto en la materia, pero pues algunos contenidos minerales, vitamínicos, y que pues le resuelvas a lo mejor un problema distinto, ¿no? A quien va a consumir Sí, producto. Claro. Sí, actualmente, como mencionábamos, pues sí hay muchísimas personas. Los datos en algunos casos son muy duros, ya hay prácticamente arriba del 30% de personas en México que buscan emprender, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa que un joven tenga la vocación o el deseo de emprender hoy en día? Sí, fíjate que hoy ser emprendedor pues significa mucho más allá de aperturar un negocio. Tienes que tener iniciativa, tienes que buscar e identificar oportunidades. Y ahora es más fácil, porque ahorita tienes ya todas las herramientas pues, del comercio digital, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, y eso te va abriendo camino para poder generar o darle sentido a una idea innovadora que puedas tener. Y eso es el emprendimiento, eso es a lo que el joven emprendedor de la actualidad pues tiene esa ventaja versus a lo mejor tú cuando iniciaste tu emprendimiento, ¿no? O sea, no teníamos eso, no había nada. Eso y te costó un poco más, ¿no? ¿Consideras tú que realmente los jóvenes están emprendiendo por necesidad o por el deseo realmente de proyectar algo nuevo, algún servicio, alguna tecnología, alguna innovación, o es necesidad en primera instancia? Yo creo que en primera instancia, siendo objetivos, digo los números no nos dejan mentir, pues yo creo que del 100% yo creo que el 98% lo hace por un tema de necesidad. Por allegarse los recursos, más bien piensan en negocios más que en emprendimientos. Ya y no está mal y no. Pero es lógico, ¿no? No es, es lógico. Recursos. O sea, necesita recursos. El tema es, pues, qué hemos hecho desde la parte pública, pues, para que ese sentido de necesidad, pues, se transforme, que no sea una necesidad, sino que sea una política realmente de generar ideas nuevas, darle sentido a ideas nuevas, novedosas, creativas, innovadoras. Que el joven desarrolle su creatividad. Es correcto. Pero desde temprana edad. Sí, eso lo vas formando. Sí. Digo,
he platicado con diversos empresarios, incluidos tú, y creo, el común ha sido que creo que el empresario y el empresario exitoso tiene un común denominador, tuvo formación. O sea, no es solo que se le ocurrió, se te pueden ocurrir muchas ideas muy buenas y llevarlas a cabo, pero para sostenerlas en el largo plazo sí necesitaste haber tenido una formación como empresario. Claro. Y porque eso te da la sostenibilidad. Creo que de eso pues tú eres un ejemplo, ¿no? Pero gracias. Creo que eso es lo que no hemos construido desde la parte gubernamental, donde se tienen que construir esas soluciones. No hemos construido esa política que pueda hacer que pues nuestros niños y jóvenes se empiecen a formar desde edades tempranas y ya cuando tengan su preparación universitaria pues ya lleven pues largo camino en esto y ya sea nada más de empujar los últimos detalles para salir, ¿no? Sí, claro. Claro. Hablabas también de de la parte gubernamental, de donde se forman prácticamente las políticas públicas, que eso viene desde el nivel municipal, ¿no? Que es la base, sí. hasta el nivel federal. Pero ¿qué políticas públicas necesitamos para generar nuevos emprendedores? Aparte de lo interesantísimo que nos estás diciendo de la educación financiera y el emprendimiento, el programa. Sí, fíjate que creo que hay 3 vertientes. La que ya comentamos sobre el tema de la educación desde raíz, pero ya en el sentido económico, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los negocios es su mercado. Es que no se construyen encadenamientos productivos. Esas asociaciones entre pues diversos pares que están en un mismo nivel y que pues puedan hacerse pues compartirse sus experiencias, compartirse sus mercados, tener esas asociaciones de insumos, productos y que pues puedan ir creciendo de manera conjunta. Además del financiamiento, que es otra de las grandes limitantes que tienen también los emprendimientos para sostenerse en un periodo más allá de 2 años, ¿no? Ya, claro. Eso que mencionaste, hay 2 cosas aquí. Una, que normalmente cuando los jóvenes emprenden, el tiempo promedio en que ya ellos emprenden y establecen una empresa puede ir desde los 2 años hasta máximo 5 años, ¿no? Sí. Para que después ya sea se pueda desaparecer o se pueda consolidar. Se pueda consolidar. Entonces, y el otro punto que tocabas es bueno, te quiero preguntar eso, ¿por qué se desaparecen a los 2 años, 3 años? Sí. ¿O por qué se consolidan? 1. Ajá. Y 2, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿por qué no hay ese crecimiento o qué acceso tienen a los financiamientos? Ok. Pues contestando la primera, sí, desafortunadamente generalmente cuando generamos emprendimientos pues lo generamos desde la base económica, que son las microempresas. Y las microempresas pues son el 99% de las empresas que están en este país. Y más del 85% de ellas desaparecen antes de los 2 años. ¿Sí? ¿Y por qué desaparecen? Desaparecen porque no están preparadas económicamente para sostener la operación en un plazo de 1 a 2 años, en donde un negocio, que puede ser un emprendimiento también, pues empieza a tener retornos de inversión más cortos. Ese es el tema, que generalmente quien inicia no sabe o no está preparado, no está formado y no sabe que en el inicio, cuando el negocio de que se trate, pues tienes que inyectarle dinero, está la operación y tienes que seguir inyectando y al cabo de un tiempo, 6 meses, 1 año, quizás hasta 2 años, pues vas a empezar a ver utilidad de esa inversión,
pero generalmente no están preparados para fondear ese proceso o reinvertir en todo caso, ¿no? Y eso es lo que realmente hace que las empresas pues no se sostengan, los negocios pequeños no se sostengan. Ahora, aquí hay dos puntos que quería comentarte. ¿Qué acceso tiene un joven? Porque a los financiamientos y las fuentes de financiamiento, y luego hablaríamos quizá de pues sí, de las cuáles son las fuentes de financiamiento a las que ellos pueden acceder, porque pues siendo joven, pues te dicen, bueno, ¿y tú qué? Sí, ¿no? ¿Con qué avalas tu, o cómo vas a avalar tu calidad crediticia? Exacto. Sí, no, es bien complicado porque ellos no tienen acceso a fondos, desafortunadamente, y también aquí regresamos a la parte de las políticas públicas, pues no hay fondos directos para inyectar como capital semilla, como esos fondos de inicio de negocio, y pues ellos tienen que recurrir a las instituciones financieras, y las instituciones financieras de primera mano, de primer nivel, los bancos, etcétera, pues no les prestan precisamente por eso, porque pues no tienen un aval como sustentar que pues van a poder pagar. Y van a un mercado secundario financiero, que son las SOFOMES, las SOFIPOS, las SOFINCOS, la banca de segundo nivel, que les presta, pero con intereses mortales. Sí, son terribles. Sí, más allá del 90% de interés, y pues obviamente, pues entre fondear la operación y tener que pagar ese financiamiento, pues quiebra. Ese es realmente el tema sustancial de por qué no se sostienen más allá de 2 años. Pero también saber utilizar, cuando logras obtener un crédito, saberlo utilizar, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, o sea, tienes que tener como esa, y eso es mucho de formación. O sea, si lo inyectas a pagar sueldos, salarios, ya ahí es pues ya temas muy, muy específicos, pues no te va a generar que si pues, lo inviertes en bienes de capital, en bienes que te van a generar en algún momento futuro pues una utilidad, ¿no? Sí. Y esos regresos es el tema de que sí necesitamos una formación como empresario. Ahora, sí hay fuentes de financiamiento, por ejemplo, mencionabas Nacional Financiera, ¿no? Que ahora cambió su nombre. Y yo veía las tasas de interés a las que te dan el crédito, y son bajísimas, o eran bajísimas, yo no sé ahorita, sí, no sé ahora, ¿no? No sé ahora. De las fuentes hasta el 2023 eran como de 6% anualizado, que es una cosa baja, muy baja, la verdad. Bueno. Entonces, pero muchas veces no conocemos realmente estas fuentes de no conocemos, y es que también la misma operación, por ejemplo, de los fideicomisos que tiene Nacional Financiera, pues restringen mucho, o sea, apoyan ciertas ramas de la actividad económica, otras no las apoyan, y realmente ahí sí tienen ellos más la finalidad de apoyar más emprendimientos que ellos consideren en su evaluación, que sí tengan la capacidad de adaptarse, de que puedan tener permanencia de mediano y largo plazo, ¿no? Y a ellos sí les prestan, a los que pues tienen la idea, pues no los apoyan. Sí, investigando, por ejemplo, veía que incluso hay estados, algunos estados como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, etcétera, que tienen fondos para inversión, ¿no? Sí, pero desafortunadamente los fondos públicos, por ejemplo, el del Estado de México, también yo pasé por el Instituto Mexiquense del Emprendedor. Ajá. Ahí también tuve un puesto directivo, y realmente lo que fondeabas pues era simbólico, o sea, tenías modalidad de financiamiento de grupos solidarios, en donde le dabas a un grupito, nos juntamos aquí nosotros, formamos un grupo solidario y pues les prestábamos de a 5,000 pesos por cada uno, que es muy poco para poder hacer algo. Sí, claro.
Y ya un emprendimiento que ya tenía pues, cierto nivel de maduración, pues les prestaban hasta 25,000 pesos, que tampoco es mucho. Es mucho. Y desafortunadamente ese es el problema de los fondos públicos, que realmente no tienen esa capacidad pues, de poder fondear lo que se requiere realmente. Ahora, hay otro sistema en el que tú puedes financiarte, que es uno a través de sociedades, ¿no? De tener un socio capitalista, o bien hay empresas, en este caso internacionales, donde tienen fondos de inversión perdidos, que ellos llaman fondo perdido, ¿no? Es una cantidad de dinero que ellos colocan para algún proyecto que puede ser interesante para ellos, y que si funciona bien, y si no funciona tan bien, se perdió el dinero y ya. No pasó nada porque lo tienen considerado. Ese destino, ¿no? Sí, va al otro destino. Entonces, pero nosotros no tenemos la cultura de realmente de asociarnos, o sí tenemos la cultura de asociarnos, pero hay muchos problemas también. Hay algunos problemas entre los socios en ocasiones, y por otro lado, si viene algún socio capitalista de otro país, etcétera, da cierto temor, ¿no? Sí, claro. O recurrir a esos socios capitalistas, que a ellos nada más pues tienen los recursos, tienen los fondos, y lo que les interesa es que se esté trabajando. Sí, claro. Que es lo importante. Sí. ¿Qué piensa usted? Pues creo que sí está bien desde la parte empresarial, porque también hay fondos de ese tipo que pues manejan organismos internacionales, pero en Banco Mundial, Fondo Monetario, la Banca Interamericana de Desarrollo. Pero aquí desafortunadamente cuando quieres acceder a esos fondos, pues tiene que ser a través de la Secretaría de Hacienda. Sí. Y la Secretaría de Hacienda pues pone sus propias reglas, y sí. pues, sus propias reglas pues a veces son igual de poco accesibles que todas las demás políticas de financiamiento que se dan a nivel interno. Sí. Y ese ha sido el problema. O sea, sí, yo creo que lo que más ha permeado y que puede generar realmente pues una expectativa a los emprendedores y a los que inician inversiones, pues es a través de los fondos de fundaciones, de asociaciones, que llegan directamente pues así que a la población objetivo, ¿no? Sí. Y que no tienen que pasar por el aparato gubernamental para hacerlo burocrático, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que esos son los que tienen mayor futuro, ese tipo de fondos. Sí, perdón que interrumpa, sí. Pero a mí me pareció muy interesante investigando la convocatoria, por ejemplo, que hace la OCDE, de la convocatoria Youthwise de 2025-2027, que es una invitación a los jóvenes y a las personas de todos los países que pertenecen a la OCDE para participar en este programa y ser emprendedores en diferentes áreas, ¿no? Sí. Y que muchas veces no se conocen, ¿no? Sí. Y quizá allí se pueda tener un poco más de financiamiento y quizá tasas un poco más bajas, ¿no? Sí, esa es la verdadera necesidad que tienen los microempresarios, los emprendedores, los que inician un negocio. Y un poco también regresando a tu pregunta, otro de los elementos que necesitamos quienes estamos en este negocio, pues es el tema de la simplificación de trámites. Bueno, la parte regulatoria, ¿no? La parte regulatoria gubernamental, como comentaba, está la parte formativa, está la parte de financiamiento, pero también está la parte regulatoria y de trámites, que también se vuelve un cuello de botella para quienes inician un negocio. A mí me preguntaban, dice, ¿qué parte sale? O no, pues está la parte del emprendimiento, la idea, el concepto, cubrir la necesidad, etcétera, ¿no? Desarrollar la tecnología o el modelo de negocio. Pero pues tienes que
Normalmente el financiamiento en México viene o de las familias o de los propios recursos, etcétera, ¿no? Eso es así natural aquí, en México. Y por eso la mayoría de las empresas pues suelen ser familiares. Es correcto. ¿No? Ahora, la situación es que le digo, tenemos que ver también el aspecto regulatorio. El aspecto regulatorio es a nivel federal, ¿no? Estamos regulados por un sistema de administración tributaria. Es decir, tenemos que pagar impuestos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos entidades regulatorias que son de acuerdo al tipo de negocio que nos van regulando. En nuestro caso, por ejemplo, es la Comisión Federal de Riesgos de Protección y Riesgos contra la Salud, la COFEPRIS, ¿no? Que tenemos que seguir todo su lineamiento. Es correcto. Y luego el otro que no son nada amigables. Y que no son nada amigables. No son nada amigables, son muy difíciles. Entonces, y por otro lado tenemos la regulación de los propios clientes. Sí, claro. ¿No? Porque la misma regulación de acá, de este lado federal, nos obliga a los clientes a que nos estén auditando y que y que todo esté en orden, ¿no? Delega de alguna manera la responsabilidad en el cliente. Entonces, y por otro lado, pues también algo que nos sucedió aquí en este municipio fue que en un principio pues yo no sabía que tenía que tener una licencia de funcionamiento, y efectivamente no existía, porque leí el bando y decía pues no existe, pero después lo incluyeron y entonces tengo que cumplir también toda la regulación municipal en donde estoy ubicado, que son los sistemas de seguridad, todo lo que tiene que ver uso de suelo civil, uso de suelo, todo esto. Entonces y estatal también, y con el impacto, y los estatales, los impactos. Sí. Entonces todo eso también se tiene que conocer, pero tampoco nos lo enseñan, ¿no? O no lo estudiamos. No, y también, o sea, es que es parte de la formación, no nos lo enseñan, y tampoco el gobierno, y hasta cuando estás establecido, sí, pero pues te falta esto, te falta esto, y pues ahí se vuelve insostenible el proceso. ¿Y eso genera corrupción o...? Bastante. Desde el desconocimiento, generalmente, es social también, ¿no? O sea, no es solo del servidor público, sino también en este caso el empresario. Bueno, ya ¿cómo le hago para salir rápido, no? Ya quiero seguir operando, no quiero cerrar porque estoy perdiendo, ¿cómo le hacemos pues, para seguir operando, ¿no? Y ya pues ahí se convierte en vía de dos bandas, ¿no? Pero pues precisamente porque ellos se aprovechan del desconocimiento de esa parte, ¿no? De la parte regulatoria y de trámites, pues ahí caemos en temas. Creo que son las tres vertientes en donde tenemos que avanzar bastante: la parte formativa y educativa, en la parte de poder financiar, en la parte de trámites y regulación, y creo que el último de los 4 ámbitos para cerrar la pinza de las políticas para favorecer los emprendimientos tiene que ver con el desarrollo de la innovación, con la parte tecnológica, que haya las políticas públicas, primero las instancias, ¿no? Donde puede acudir el emprendedor que pues, tiene interés en generar tecnología, tiene interés en formar una innovación, y que pueda ser apoyado también pues, por el ámbito gubernamental, y pues y acompañarlo hasta que su idea pues, se cristalice, sea un proyecto real. Claro. Creo que esas son las 4 vertientes en donde se necesita trabajar en este país. Las fallas más comunes, digamos, porque el promedio de edad de los emprendedores jóvenes, de acuerdo al INCO, al OSD y al INJUVE, etcétera, más o menos está de 31 años, pero va desde 18 hasta 35, ¿no? O hasta 50 años que empiezan a emprender, pero creo que es fundamentalmente ya tienen experiencia, conocimiento y ciertos recursos, ¿no?
¿Qué opinión te merece todo esto? Pues creo que los que se atreven son los más jóvenes. De ahí creo que una de las partes importantes del emprendimiento pues es atreverse, ¿no? Muchos podemos tener ideas, aquí tenemos muchas ideas, pero el hecho de aterrizarlas a una planeación, ponerlas en lápiz y papel y echarlas a andar, pues no cualquiera, ¿no? De ahí ya cortamos una cadena muy importante, ¿no? Y luego ya yo creo que en el rango de 18 a 25 son los que más se atreven. Pero ya pues pasando esa etapa de los 25 hacia los 35, como bien comentabas, creo que ya son personas ya con más estabilidad, que ya pudieron hacerse de cierto capital, que ya pudieron hacerse de cierta formación paralela para ser empresario, que a lo mejor no la recibieron de base, pero que se han ido formando pues, a través de cursos, diplomados, cosas que pues, se han acercado, y yo creo que esos son los que tienen la oportunidad más clara pues de permanecer, ¿no? de que si su idea se cristalice y sea sostenible en el largo plazo. Creo que esa es la diferencia, que a veces los más jóvenes tienen las mejores ideas, pero se avientan, pero sin preparación, con desconocimiento, pues con todas las ganas y toda la energía, pero son los primeros que se desmotivan, ¿no? Por esto. Sí. Y ya cuando tienes una formación más sólida, tienes una preparación previa para llegar al día de, pues tienes más posibilidades de poderte perpetuar. Si tuvieras que mencionar 3 errores así muy comunes de los jóvenes emprendedores en su proceso de formación y de llegar a tener un negocio, ¿cuáles serían? Pues creo que los errores precisamente tienen que ver con el desconocimiento. El desconocimiento de que a veces no conocen su mercado al que quieren llegar. No conocen las tendencias de consumo de esas personas a las que quieren llegar, que pueden ser muy volátiles a veces. Y lo que es una idea hoy, y que te puede generar dinero inmediato, no se sostiene en 2-3 meses. Y hay muchos emprendimientos y muchos negocios que son así. Platicaba hace poco con una amiga. Hubo hace 2 años un boom de los carritos que te despachaban dulces, que te despachaban distintos servicios, hasta cantaritos con tragos y todos, que te los rentaban para las fiestas. Y todo mundo se empezó a hacerse de su carrito, ¿no? Para rentarlo y proveer ese servicio en las fiestas. Pero hoy, después de un año, ya pasó de moda. O sea, ya salió y todos los que se hicieron de su carrito se están deshaciendo de su carrito porque fue algo casual, algo pasajero, que ya salió del mercado. Ya las necesidades de consumo de las personas ya van en otra vertiente. Y ese es uno de los errores que a veces tienen muchos que inician en esto. No estar analizando la tendencia del mercado ni las necesidades del mercado, porque eso es como una curva de Gauss, ¿no? Así es decir, va subiendo, pero antes, en cuanto va subiendo y llega a la cúspide, ya debe de estar la innovación aquí abajo, la que va a suceder a la otra, ¿no? Sí, es como el que invierte en la bolsa, sí. Tal cual, o sea, saber cuándo entrar, en qué momento entrar y en qué momento salir, y ya tienes el pie en el siguiente, ¿no? Oh, yeah. Ese ha sido uno de los elementos, las principales fallas. Y pues en general lo que hemos platicado a lo largo de esta mañana, que tiene que ver pues precisamente con que quien quiere mantenerse en el ámbito empresarial, pues sí necesita una formación. Si es un tema que adolecemos, si necesitas, por lo que platicábamos de los trámites, pues que no es solo todo lo que te lleva el plan de negocios y todo esto, ¿no? Que ya desde ahí ya es algo importante, pero está toda esta parte que hemos platicado ahorita de los trámites y que de dónde voy a conseguir el dinero, y porque pues mi familia me va a apoyar, pero no me va a apoyar siempre.
tiene un límite el financiamiento familiar. Sí. Y luego la planeación estratégica, ¿no? Porque la planeación estratégica para mí, en lo personal, es muy importante que ellos, los jóvenes, lo consideren, porque son a corto, mediano y a largo plazo. Sí, y largo plazo aquí luego lo vemos como 5 años, ¿no? Sí. Cuando en otros países a lo mejor no hay planes son hasta de 20 50 años, y 100 años. 50, 100 años, sí. Lo platicábamos en nuestras clases del doctorado. Pues hay ciudades, hay países que, por ejemplo en Estados Unidos, el plan estratégico de nación, o sea, está hecho a 50 años, o sea, no es... Ahí, independientemente de si ganan los republicanos o si ganan los demócratas, ya la línea ya está trazada. Y en Inglaterra es a 100 años. O sea, tienen ya la visión de hacia dónde van los próximos 100 años. O sea, que acá, pues reinventamos, cada administración reinventamos el país, ¿no? Cada 6 años, ¿no? Se va cambiando. Bueno, ahora nos tocó un poco más. Sí, pero en fin, tras tus 20 años de experiencia, obviamente pues, también has sido docente y has estado inmiscuido en todos los aspectos económicos. Has podido tener diferentes puntos de vista respecto, y has vivido quizá muchos conflictos, ¿no? Que son internacionales, que ese es otro punto que nuestra planeación no vemos, ¿no? O nuestra planeación estratégica no se alcanza a visualizar, porque actuamos más localmente, pero no visualizamos lo que hay alrededor de nosotros, que es todo el mundo, ¿no? Sí, o todo el universo, yo no lo sé. Pues hay en materia de organizaciones, y eso lo ven desde la formación en administración, están ciertas herramientas que te ayudan a hacer esta planeación estratégica, y entre ellas para el avance de las organizaciones pues están los análisis FODA, que ahí te consideran pues tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas. En el caso de las fortalezas y las debilidades pues son factores internos que tienes tú como empresa, pero también hay una serie de factores externos que tienes que considerar, que pueden ser una amenaza, o si tú la llegas a integrar en tu planeación, puede ser una oportunidad para ti, ¿no? Como empresa. Y esto no lo consideramos, o sea, no consideramos esta parte de que pues tenemos dentro de este proceso, pues tenemos oportunidades y también tenemos amenazas, y los conflictos, las pandemias son amenazas cada vez más recurrentes y que vamos a seguir viendo más recurrentemente en los próximos años. Ya están en ciernes ahí un par de pandemias que se están gestando, pero es parte de, ¿no? Y es parte de lo que tendrán que enfrentar y tendrán que lidiar pues, los empresarios y todos en general, ¿no? En el caso específico de nuestro tema, que son los emprendedores, pues es algo que en su planeación estratégica, a partir de su análisis FODA, pues los emprendedores tienen que considerar ese riesgo, esa amenaza, ¿no? Esa amenaza. Porque pues al final es un conflicto, y hay conflictos que nosotros los vemos lejanos, pero pues que te incrementan los costos de materias primas, de mercancías, te alteran las cadenas de suministro porque pues ya no te llega. Si te comprometiste, si tienes que traer un producto de cierto país y ahorita actualmente pasa por el estrecho de Hormuz y tienes las dificultades para cruzar, pues no te va a llegar en el tiempo que comprometiste, ¿no? Y que tenías en tu planeación, a lo mejor de logística, te decías, no, pues me llega en 11 días y pues no te llegó, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? O sea, todo eso pues tiene un impacto, o sea, no somos ajenos sí, a esos procesos. Es correcto. A mí me ha tocado vivir me han tocado vivir muchas crisis también, pero por ejemplo en temas de salud, pues el H1N1 en 2008, sí, claro, en 2008, ¿no? Luego la pandemia, ¿no? del coronavirus, terminando, se rompieron todas las cadenas de suministro, ¿no? Que faltaba nada más esta partecita de esta pluma, sí. Y por eso ya no se podía producir, sí, no había, sí. O faltaba el material. Entonces eso se rompen las cadenas de suministro. Después
se logra controlar esto y de repente aparece un conflicto militar en una zona, Ujú. ¿sí? Y después, bueno, ya eso ya más o menos estaba medio controlado. Ujú. Obviamente todo eso hace que se vayan el costo de los bienes Sí, claro. hacia arriba, Inflación. ¿no? Es oferta y demanda. Sí, sí, sí. Entonces, y después pues tenemos un cambio de poder también Ujú. en el país más poderoso Ujú. del mundo, Es correcto. ¿sí? Y eso también afecta. Y son quizá algunos aspectos que no consideramos o no consideramos los emprendedores algunos emprendedores en que pueda llegar a suceder o nos anticipamos a. Es correcto. Entonces, no sé cuál sea tu concepto. Te puedo poner un ejemplo mío, ¿no? Sí, sí, Así sí, no, burdo, sí, claro. ahorita que hablaste del estrecho de Hormuz, sí, ¿no? sí, o sea, es Por ejemplo, si yo traigo un material de, digamos, de India, normalmente me tardan de 6 semanas en barco. Ujú. Pero ahora resulta que el barco y el precio es tal, ¿no? Entonces, entonces el barco resulta que tiene que hacer un movimiento para librar llegar toda eso. la zona de conflicto. Y en ese lapso puede ser que cambie el precio. Sí, no, ¿Sí? pues seguramente Y va a cambiar. además el precio es diferente, ¿sabes por qué? Porque tiene que hacer un recorrido más largo. grande, más alto. Dicen Y que entonces eso ha generado, pues no sé, una inflación tremenda en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Sí. ¿No? Todos estamos padeciendo de la inflación y más en los bienes en los que pues, somos totalmente dependientes, ¿no? Y pues aquí es algo que pues también tenemos que trabajar, tratar de tener menos dependencia de hacia afuera, ¿no? Porque podamos tener pues la mayoría de los bienes y suministros pues, de índole local, cosa que no tampoco hemos trabajado mucho, ¿no? Sí. Dependemos bastante y en temas estratégicos, ¿no? Sí. Como la energía, que como país pues dependemos bastante de parte del gas en Texas, Sí. temas complicados y delicados que tenemos que trabajar como país. Es que realmente estamos tan cerca que realmente la dependencia que tenemos es bastante alta, ¿no? Sí. Bastante alta. Entonces, y como también tenemos, en el caso de los emprendedores, de los jóvenes emprendedores, pues tenemos 3 Méxicos, ¿no? El México del Norte, el México del Centro y el México del Sur. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de emprendedores? Pues el México del Norte tiene las mayores ventajas en términos de preparación, en términos de acceso a los recursos, pero a diferencia del México del Sur, creo que el México del Sur es el más creativo. Sí. Y el más innovador. El México del Centro pues tenemos como acceso a todo, son los que tienen a lo mejor la ventaja de que la infraestructura, los servicios, todo está dispuesto para llegar a buen puerto. Una idea, el tema es de que como tenemos todo, no tenemos ese sentido de necesidad, y ahí es donde pues también tenemos una limitación. Creo que los grandes emprendimientos, las grandes ideas surgen de la necesidad a veces, ¿no? Sí. Y ahí salen las ideas más creativas, y creo que esas las tiene el México del Sur. Mi experiencia, de lo que he visto, digo, en diversos ámbitos, no solo en la parte de emprendimiento, sino a nivel de los deportes, a nivel de la música, que son temas que a mí también me apasionan. Lo que están haciendo en el sur, la verdad es que sí, están creando muchas inversiones en el sur. Yo soy del sur, originario del sur, y a mí me da gusto. Sin embargo, pues también la forma como se realiza no es de manera organizada o algo que sea tecnológicamente avanzado, sí, claro, ¿no? Que vaya a durar muchos años, sí, o que, claro, que tenga una duración alta. Ahí hay de todo. Sin embargo, desafortunadamente son los estados que son los más pobres, ¿no? Sí. Y que reciben la mayor parte de los recursos federales.
Sí, pero lo reciben, digamos que, pues tratando de revertir otro problema público que es la desigualdad. O sea, no la reciben en el sentido de política económica, sino la reciben pues para tratar de resolver un problema milenario, la deuda histórica que se tiene con el sur, ¿no? Pero en términos de desigualdad. El tema es de que pues no reciben ese dinero, no hay políticas que los apoyen desde el punto de vista de la economía. O sea, se apoya la desigualdad, el revertir la desigualdad y la pobreza, pero no el tema del económico como Sí, tal. claro. Si regresamos a la parte de los conflictos internacionales, ¿qué estrategias, digamos, están utilizando actualmente los jóvenes emprendedores mexicanos para proteger, para impulsar, impulsarse en sus emprendimientos, en sus negocios, para protegerse de estos, bueno, no te puedes proteger tanto, ¿no? Porque sino Sí. prever. Yo creo que una de las más importantes es diversificar clientes. Diversificar. No, ahí está el dicho de no pongas en la misma canasta todos los huevos, ¿no? Ajá. Creo que eso funciona para ellos y para todos, ¿no? Sí. Creo que el diversificar clientes, eso es uno de los elementos que ellos tienen que optar y tienen que seguir impulsando pues para proteger esos nichos de innovación y pues acercarse a todas las herramientas digitales. Ahorita el tema del comercio electrónico pues a ellos les favorece bastante el hecho de las redes sociales, de posicionar una idea a través de las redes sociales, una imagen corporativa a través de las redes sociales, pues a ellos les facilita Claro. enormidad. Sí. Creo que esos son los elementos que tendrían que ellos estar impulsando. Y es un campo que realmente está creciendo muchísimo, ¿no? Sí. El emprendimiento. Sí, la inteligencia artificial también La inteligencia artificial les está favoreciendo enormemente. ¿Pero consideras que la inteligencia artificial se debe de utilizar así de lleno o como una herramienta de trabajo? Es una herramienta, o sea, es una herramienta que te ayuda a... Yo les digo a mis alumnos, pues antes hacíamos mapeos como conceptuales y mentales, ¿no? Ahí esquematizábamos y... Ahora eso te lo hace la inteligencia artificial. Pero el uso que le tienes que dar a eso es... te va a clarificar y te va a dar un panorama más amplio de información, pero al final quien toma las decisiones es el emprendedor o el empresario. Y la ventaja que te da eso es de que tienes más elementos de información, pero no te ayuda a tomar una decisión. Tú el contexto porque al final del día pues tú eres el que le dice a la inteligencia artificial, oye, clarifícame este panorama. Pero al final, con todo eso que te da más elementos para tomar decisiones informadas y para hacer lo que comentabas hace rato, una planeación estratégica más certera, con mayores elementos y que tenga una visión de mayor largo plazo. Eso es a lo que te favorece. Es una herramienta más, como el e-commerce, como las redes sociales. Tienes muchas herramientas ahorita que te permiten consolidar. Pero al final, pues, en ti recae la toma de decisiones y en tomar una decisión inteligente. Ahora, así como también existen conflictos internacionales que afectan la economía, que afectan el emprendimiento o el negocio que se ha establecido, también hay eventos que traen oportunidades, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo he visto cómo a raíz de la pandemia el área de entretenimiento ha crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido muchísimo. Entonces, nosotros estamos, ahora se está ya en un mes, yo creo, menos de un mes, se está celebrando o se va a celebrar entre 3 países por primera vez la Copa Mundial de Fútbol, organizado por la FIFA, ¿no? Sí. Por la Federación Internacional de Fútbol Association o asociación. ¿Ves oportunidades para los jóvenes emprendedores en este tipo de eventos,
¿En nuestro país, en Estados Unidos o en Canadá? En los tres, ¿En los tres? creo que pues es un fenómeno económico enorme. O sea, tanto pues las copas mundiales, los Juegos Olímpicos requieren que las ciudades se transformen y se volquen a ese evento. Y digo, aquí nos tardamos un poco, o un mucho. Realmente el capitalizar esa oportunidad enorme de volver a organizar una Copa del Mundo, desperdiciamos 6, 7 años, porque fue en el último año en donde se empezaron a hacer todas las obras, se modernizó la infraestructura, el equipamiento de la ciudad, y todavía estamos en y aún no terminamos. Aún no terminamos. Sí, ahí perdimos muchísimo tiempo, pero creo que pues para los jóvenes pues les va a generar oportunidades en temas de turismo, gastronomía, transporte, comercio electrónico, y un tema que a veces pasa de largo, pero para nuestros visitantes el tema cultural va a ser muy importante. O sea, el poder vender esa parte cultural para los jóvenes, saber detectar esa oportunidad, creo va a ser fundamental. Y explotarla, ¿no? Sí. Entonces en tu opinión va a generar empleos. Al generarse empleo, obviamente se genera bienestar, ¿no? Sí, se va a generar empleos, pero yo esperaría que esos empleos perduren y no sean eventuales solo por el evento, ¿no? Que termine y que a finales de julio pues regresemos otra vez a como estábamos antes, ¿no? Sí. Entonces mencionabas los sectores, ¿no? Que van a verse beneficiados quizá, como la gastronomía, el turismo, el comercio electrónico, digitales también. Las experiencias digitales, y la parte cultural, algo que le tienen que apostar. Digo, y aquí, particularmente en México, preguntaba sobre los 3 países, pero creo que ahí sí les llevamos ventaja, ¿no? Sí, bastante. La parte cultural, creo que nosotros podríamos vender y potencializar esa parte. Ellos, pues, tienen, pues, ¿qué les vamos a competir en términos de gastronomía? A lo mejor en gastronomía, pero en la parte turística, en la parte, sí. no les llegamos, ¿no? Pero sí en la parte cultural, yo creo que... No, incluyendo en la parte gastronómica, ¿no? Porque la gastronomía de México, en mi opinión, es pues más rica, más variada que la de los otros 2 países. Sí, de hecho pues van a vivir experiencias, digo, no es lo mismo la gastronomía en Ciudad de México que en Guadalajara. Exacto. Que en Monterrey, pues les va a tocar una experiencia muy rica, ¿no? En ese sentido. Ahora este impacto económico y comercial que va a traer este evento, como tú lo mencionas, pues debería de continuarse, ¿no? Pero ¿consideras que están ya preparándose para este evento? Pues más bien ya se tuvieron que haber preparado, o sea, ahorita ya vamos tarde, pues. Quien no se preparó ya desde hace tiempo, pues perdió una oportunidad enorme de poderse colgar de ese evento. Sí. Y ahora, ¿consideras tú que este tipo de eventos impulsa el emprendimiento juvenil pero a largo plazo? ¿O solo lo ven ellos a corto plazo o mediano plazo? Creo que van a surgir oportunidades. Yo creo que sí, diversos jóvenes, yo creo que sí tuvieron esa lectura previsoria de poderse subir a este barco del mundial. Y creo que esos que sí fueron previsores tienen una expectativa de poderse perpetuar en el mediano y largo plazo. Claro. Quienes ya prepararon la experiencia, porque ahorita ya nada más es ponerla en marcha, o sea, ya lo hicieron, incluso ya lo están haciendo, ya nada más es ahora sí que ponerlo ya en marcha, pero muchos pues estamos las malas costumbres culturales mexicanas de hacer todo al último momento.
quienes estamos pensando apenas cómo le podemos sacar ventaja a ese evento, pues va a ser de muy corto plazo. Y hacerlo temporal Hacerlo también, ¿no? temporal. Porque muchas veces, no sé, hay algún evento muy importante, porque hay eventos muy importantes en México ahora, pues simplemente crean su emprendimiento o su negocio, pero únicamente para ese evento, y no visualizan todo lo que existe, ¿no? ¿Sí? O exportar, yo no sé. Sí. ¿No? Sí. Es algo que no tienen, a veces no se tiene la visión de, si tú desarrollas una tecnología o desarrollas un producto innovador, de poderlo colocar en otro mercado. Sí, y esa era un poco lo que platicábamos ahorita, de la importancia de diversificar clientes, de tener esos horizontes bien abiertos en lo local, en lo regional, en lo nacional o incluso en lo internacional, ¿no? Que si creamos a partir de modelos sostenibles, pues generalmente tenemos esa visión, pero si lo creamos nada más por el evento, si nada más lo estamos pensando como un negocio al evento, en alusión al evento, pues creo que pues no se va a perpetuar. No se perpetúa. Sí. Unas preguntas nada más que tengo al final es ¿cómo podemos lograr que la tecnología no solo nos mida esos datos, sino que también nos ayude a cuidar la vida y la mente, no sé, de los atletas, por ejemplo? Mira, es algo una muy buena pregunta. Vi en una publicación tuya que hacías una analogía sobre el emprendimiento y la Fórmula 1. Yo hacía una analogía igual en el tema del emprendimiento con el tema de correr un maratón. Para mí el iniciar en el emprendimiento, que tiene que ver con este tema de la salud, es un tema, es como prepararte para un maratón. O sea, para prepararte para un maratón, pues necesitas ir al gimnasio, hacer tus prácticas de carrera, cuidarte, vitaminarte, necesitas dormir bien, necesitas tener tu experiencia como de formación para la carrera. ¿Cuál va a ser tu estrategia a los 5 kilómetros, a los 10, a los 15, ya a los últimos 10 kilómetros del maratón? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo te estás hidratando? Para mí es eso, o sea, el iniciar un emprendimiento es prepararte para un maratón, es como prepararte para un maratón. Sí, claro. Y pues si no tienes esa preparación, pues no vas a llegar. Y eso es importante porque vinculado a la pregunta que me haces sobre el tema de la salud, las nuevas generaciones descuidan muchos esos elementos básicos. Sí. El no dormir, el estar pegados a las redes. Todo eso les ha generado un síntoma de ansiedad y se les ha extrapolado. Y la ansiedad es el peor enemigo del emprendedor, porque para ser un emprendedor pues necesitas estar centrado, necesitas estar en tus cabales, tienes que tomar decisiones. Ajá. Y esas prácticas de los jóvenes actuales, de no dormir, de no comer bien, pues quieras o no, tienen un impacto en la parte de poder tener los elementos para tomar decisiones inteligentes. Sí. Ahora, tú que has estado en la academia, o estás en la academia más bien, y en los aspectos de economía, en diferentes instituciones, ¿qué papel entonces juega? Ya nos lo mencionaste, pero quisiera reiterarlo, ¿no? La educación y la comunicación científica en generar una cultura de prevención y salud en el deporte mexicano. Fíjate que en el tema del deporte, pues también no tenemos
una política de apoyo deportivo. Digo, Sí. tenemos garbanzos de a libra y han surgido esfuerzos espontáneos, así como en el emprendimiento, que algunos hemos desarrollado ciertas prácticas, ciertas políticas aisladas, o esfuerzos desde las empresas, desde la iniciativa privada, las fundaciones, que hemos apoyado estos esfuerzos. Igual nuestros deportistas pues surgen por esfuerzos personales, no por una política de Estado. O sea, ahí el tema es ese, o sea, que no tenemos una política de Estado, pues en términos de deporte, o sea, de apoyo al deporte. O sea, hay excelentes jóvenes de entre 10, 15 años que están haciendo cosas importantes, que se les ve mucho talento y que pues desafortunadamente no llegan. Y no llegan porque no hay una política pública que los apoye a poder llegar. Ya. Y tenemos pues al Fernando Valenzuela, tenemos a Hugo Sánchez, pero son ejemplos de constancia propia, ¿no? Y de apoyo de familiar. apoyo familiar, ¿no? Que Sí. no necesariamente tuvo que ver con el tema. Y pues aquí el tema también, pues yo creo que la salud ha sido el tema de la factura más importante, o la deuda actual más importante que tiene el gobierno junto con la seguridad con los mexicanos, ¿no? Digo, lo vemos todos los días. Sí. Ejemplos en donde pues no ha habido políticas asertivas en esa materia, digo, hablando en términos generales. Claro, claro. Y si no los hay en términos generales, pues menos llegar a un segmento específico como pueden ser los deportistas. Exacto. No hay. Exacto. Ahora, pues doctor Armando, muchísimas gracias, pero pues si pudiera mandar un mensaje a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes deportistas que hoy nos escuchan, a los que ya han comenzado a emprender, ¿cuál sería el mensaje que ustedes les daría? Yo les diría que no esperen el momento perfecto, porque probablemente nunca llegará. Ese es el mensaje. Sí. Perderle el miedo a hacer las cosas. El fracaso es parte del proceso. Sí. Y creo que a veces por esperar las condiciones óptimas para iniciar, pues no iniciamos y nos quedamos en el intento. Por eso nunca esperen el momento perfecto para iniciar, porque ese momento puede ser que nunca llegue. Sí. O sea, el día de hoy es el mejor momento para iniciar. Todas las grandes empresas iniciaron por una gran idea que pues tuvo tropiezos, tuvo adversidades, y al final se supieron sobreponer ese proceso. Claro. Pero iniciaron, y eso fue lo importante. Y si hay por allí todavía algunos que están medio indecisos no sé, en los aspectos del emprendimiento, principalmente jóvenes, ¿no? Que tenemos, México tiene una población realmente joven, muy alta. Entonces, ¿qué mensaje les enviarías en específico, y que todavía no se atreven a realizar esto? Pues que hoy están en la mejor condición de lograrlo, por lo que hemos platicado aquí durante este tiempo, en este espacio. Hoy hay mayores oportunidades a través de poder aprovechar las herramientas que nos da la tecnología para poder iniciar. Ya no necesitamos iniciar o cristalizar una idea con altos montos de capital. Eso lo podemos subsanar fácilmente con el aprovechamiento y el posicionamiento en redes sociales, con el comercio electrónico. La inteligencia artificial nos ha ayudado bastante en poder iniciar de una manera asertiva más rápido. Sí. Ahora está muy de moda. Bueno, ya tiene un par de años, 3 años, 4 años. Todos los aspectos de digitalización, ¿no? Sí. Que también son muy importantes en
cuando pasas de tu emprendimiento y ya estableces tu empresa, esa empresa tiene que estar digitalizada totalmente, en mi opinión, ¿no? Pues sería el ideal, sería el ideal llegar a Sin eso. embargo, hay más del 30% o alrededor del 30% de empresas que todavía no están digitalizadas, ¿no? Sí. Y eso te desconecta totalmente de tu operación diaria y aparte también del el contacto con el exterior. Sí, ¿no? sí, no han logrado le dicen los contadores, una óptima administración del capital de trabajo. Exactamente. Bueno, pues doctor Armando, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por convertir sus conocimientos y experiencias y compartir sus conocimientos y experiencias en este espacio. Siempre es bueno conocer puntos de vista diferentes en temas como este y más en la expertise de personas como usted. Entonces le quiero dar las gracias. Tenía que ir allá, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Armando. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes, amigos, por ver nuestro episodio de Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud SITS. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos conectando conocimiento con bienestar. Saludos a todos.